tengo una invitada muy especial que es mi colega, mi amiga, la doctora Linda Lagos, que está culminando su licenciatura en nutrición. Bienvenida, Linda. Gracias, Carla. Muy grato estar aquí con vos, ¿verdad? Y vamos a compartir juntas todo esto de salud, ¿verdad? Sí. Tus pacientes. Bueno, para que sepan, Linda y yo nos conocemos hace más o menos 20 años, creo que la clase de química. De química de la La universidad. universidad, cuando estábamos estudiando medicina. Sí. Sí, más o menos van a saber qué edad tenemos ya nosotras. Pero bueno, así como he venido diciendo en mis múltiples posts o videos, la importancia de la nutrición en los pacientes, en los pacientes renales, que no es una receta de cocina, que sí es una consulta aparte, porque sí hay que hacer muchas cosas. Pero bueno, Linda, ¿qué es un nutricionista? Bueno, un nutricionista o nutriólogo, hay varios términos, ¿verdad?, que se escuchan. Pues es un profesional, ¿verdad?, de la salud que pues te va a orientar, ¿verdad?, en cuanto a las patologías y la alimentación, ¿verdad? Porque sabemos que todos los alimentos tienen una consecuencia en nuestro cuerpo, el metabolismo, ¿verdad? Y que más en los pacientes renales tienen sus recomendaciones especiales, ¿verdad? Así que es bien importante siempre acudir a un profesional de la nutrición, ¿verdad?, que te va a guiar, ¿verdad?, en cuanto a las cantidades, la frecuencia de consumo para tener una mejor calidad de vida. Sí, esto es muy importante porque la enfermedad renal, la enfermedad de los riñones, dependiendo del estadio en que se encuentren, es el tipo de alimentación que va a requerir y obviamente dependiendo lo que causó la enfermedad, también son las recomendaciones específicas. Entonces yo les he comentado ahora que hay que tener cuidado con la cantidad de sal que se ingiere, con la cantidad de fósforo, con las alternativas de sal, con la cantidad de líquidos, con aprender a leer etiquetas, que es muy importante. También otra cosa que sucede mucho con mis pacientes es de que los restringen en general la vecina, lo que escuchan, están muy restringidos en cuanto a la alimentación, solo les dicen no pueden comer esto, pero tampoco se les explica qué es lo que se tiene que comer. Como les he explicado, son cosas individualizadas, no es una receta de cocina para todos. Hay que evaluar al paciente, hay que pesarlo, tallarlo, inclusive hay mediciones con máquinas especiales para ver la cantidad de agua, de grasa, de músculo, para ver si está malnutrido, ya sea por sobrepeso o porque esté por debajo del peso, si hay pérdida de masa muscular. Y como les mencioné, dependiendo del estadio, qué tipo de alimentación es la que tiene que llevar, porque cuando el paciente entra a diálisis cambia completamente lo que pueden comer. Sí, y lo que hablábamos, Carla, de la carga psicológica que ellos tienen, pues ser un paciente renal, ¿verdad?, es la psicosomática de la enfermedad, pues todo lo que les afecta al diagnóstico, ¿verdad? Y encima, bueno, que no voy a comer, lo que les dice la gente, lo que buscan en internet, ¿verdad? Entonces, por eso es muy bueno que ellos puedan consultar a profesionales, ¿verdad?, para que les orienten. Incluso en nutrición les calculamos, ¿verdad? Les calculamos y les hacemos recomendaciones. Y eso de restringirle muchas cosas, yo no estoy muy a favor porque lo que te digo, ¿verdad? Ellos están pasando por una etapa de su vida que es bien difícil, ¿verdad? Y restringirles y entonces ellos también sufren depresión y muchos trastornos que son, que nosotros pues a veces somos las que los abordamos porque, o sea, les enviamos, están con el internista o están pues, con la nefróloga, que es el nutricionista y a veces te toca el papel a vos sola, ¿verdad? De abordar hasta de psicóloga y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante la alimentación y de hecho, pues sabemos que todo lo que ingerimos, ya sea medicamentos, ya sea alimentos, ya sean hierbas, ¿verdad?, que es muy común en nuestra cultura y ese pues sería otro tema aparte, ¿verdad? Todos los mitos y todas las hierbas, ¿verdad? Todo eso va a tener una consecuencia en nuestro cuerpo. Entonces, en la enfermedad renal, ¿verdad?, es bien importante que hay una estrecha relación entre lo que hace el alimento, ¿verdad?, con las funciones del riñón, que me imagino que en tus otros podcasts tú has
dado todo lo que es las funciones del riñón, ¿verdad? Y yo sé que los pacientes renales, pues ellos ya saben, ¿verdad? Todo eso. Sí, ahí vamos. Entonces, Linda, ¿qué les es útil a ustedes como nutriólogos en una referencia cuando nosotros les mandamos un paciente? Bueno, es bien importante, pues, primero el diagnóstico, ¿verdad? Y en qué etapa de la enfermedad está. También necesitamos ver los exámenes, ¿verdad? Porque depende de cuánto potasio tiene, cuánto fósforo, cómo está su presión arterial, si está anémico. Entonces, depende de eso, nosotros vamos a poder abordarlo y darle educación al paciente de los alimentos que pueden interferir, ¿verdad? Con su enfermedad y los que le van a beneficiar, o si está bien, si está controlado o no, ¿verdad? Entonces, todo eso sí es muy importante saberlo. Igual los medicamentos, ¿verdad? Porque hay interacciones fármaco-nutrimentos que nosotros debemos de saber para considerar, ¿verdad? El tipo de alimento, el tipo de cocción, ¿verdad? Y la hora, Sí. ¿verdad? Y si va a interferir con la toma de su medicamento. De su medicamento y que no haya problemas de absorción para que haga su efecto completo o que no afecte o aumente la absorción de otros medicamentos, ese tipo de cosas. Sí, así es. Sí, es muy importante también eso porque, por ejemplo, muchas personas piensan de que, ya tiene enfermedad de riñón, cero potasio. Y no es así. Inclusive el potasio hasta cierto punto puede llegar a ser cardioprotector, pero obviamente son niveles que hay que estar vigilando y obviamente ver los medicamentos que está tomando, especialmente los antihipertensivos, ¿verdad? Así. También la etapa, como mencionaste, es muy importante, que siempre nosotros la calculamos con la creatina y unas fórmulas especiales, porque dependiendo de eso va a ser la cantidad de proteínas de origen animal que van a poder ingerir, que en este caso son las carnes rojas, como la de cerdo o la de res, que en lo de todos los días, desde que me dijeron, ya llevo un mes de no comer carnes rojas, y yo en mi cabeza se me va a desnutrir. Sí, los mitos, hay muchos mitos, lo que les decía, ¿verdad? Hay muchos mitos y lo que buscan en internet y lo que les dicen otros pacientes, ¿verdad? Y pues es bien importante que juntos los familiares, ¿verdad? Del paciente renal y el paciente se eduquen en cuanto a los alimentos. Sabemos que tienen que tener mucho cuidado y las recomendaciones específicas en estos minerales, ¿verdad? El potasio, el sodio, el fósforo, ¿verdad? Que son minerales que están en nuestro cuerpo, pero si tenemos nuestro riñón que está dañado, entonces, claro, no se va a eliminar y nosotros con los alimentos estamos proporcionando más, ¿verdad? Entonces, la educación en cuanto a las cantidades y la frecuencia, ¿verdad? No el tanto de restringir, ¿verdad? Porque por eso es necesario ver los niveles. Ok, si este señor tiene el potasio en control, está bien, ¿cómo se siente usted? Claro que puede comer ciertos alimentos que tienen potasio, ¿verdad? Es triste que no, jamás voy a comer banano y les encantaba el banano, o que jamás voy a comer carne de res, ¿verdad? Y de acuerdo a su etapa, ¿verdad? De acuerdo a su estado nutricional, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante. Entonces, aquí tenemos algunos alimentos, muestras de alimentos, ¿verdad? Quería hacer una pregunta, por ejemplo, ¿qué alimentos en general es mejor que se vayan eliminando o disminuir su consumo ya en estadios 3, 4? Porque la alimentación, como mencioné, cambia cuando ya entran en diálisis. Así es. Bueno, tenemos alimentos que realmente, siendo paciente renal o no, debemos de evitar, ¿verdad? Que sabemos que son los refrescos carbonatados, ¿verdad? Porque tienen también ácido fosfórico que intervienen con lo que es el fósforo. Tenemos algunos alimentos procesados que generalmente son los enlatados, ¿verdad? Exacto, los embutidos, ¿verdad? Estos alimentos tienen mucho sodio y eso ellos los ponen para preservar el alimento, no porque nosotros querramos comer un montón de sal, ¿verdad? O sodio, pero ellos lo necesitan nosotros le decimos vida de anaquel, o sea, para que dure. Para que dure más tiempo. Exactamente. Entonces son cosas de ingeniería de alimentación que van a afectar nuestra salud, ¿verdad? Y también, pues, tenemos todos los que son los procesados, dijimos, los embutidos, los refrescos, las cosas muy azucaradas, los carbohidratos simples, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con el azúcar y sabemos que los pacientes diabéticos, o sea, la diabetes es la primera causa de enfermedad renal, así que generalmente son comorbilidades, ¿verdad? Y están, por ejemplo, lo que manejan las personas, no es que no le eche azúcar, pero le eche miel, rapadura,
azúcar morena y azúcar, o sea, todo eso es lo mismo. Y sí hay ocasiones que eso es otra plática, el tipo de edulcorante artificial que se puede utilizar. Así es. Sí, por eso es importante, ¿verdad? Platicar con el paciente y individualizar, ¿verdad? Decir con qué se siente mejor. Fíjense que, fuchica, me gusta la limonada. Bueno, si puede, vamos a añadirle, imagínense una limonada sin azúcar, qué horrible, ¿no? Entonces, ahí se buscan alternativas. Entonces, no vamos a hacer, imagínense, la carga psicológica que tienen estos pacientes y todavía restringirle muchas cosas, ¿verdad? Vamos a tratar de mejorarles la vida, a tratar de que no avance su enfermedad, ¿verdad? Los pacientes que están en cierta etapa de la enfermedad renal, a que no avancen a la diálisis, ¿verdad? O enlentecer el avance. Exactamente. Porque sí, eso es muy importante, por eso les hago énfasis. Ir al nutricionista no es ir a aguantar hambre, uno va, bueno, les hacen todas las evaluaciones y dice qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y obviamente es importante mencionar el presupuesto que se tiene para comprar ciertas cosas, porque de nada sirve decir que alguien le recete salmón y no poder postearlo, pues. Entonces, y hay cosas sumamente sencillas de hacer, de comprar. Alimentos que nosotros podemos encontrar en nuestro país, ¿verdad? Digamos, una proteína de alto valor biológico que nosotros podemos encontrar en nuestro país, el huevo, aunque ahora subió, ¿verdad? El precio y esa fue, imagínense qué triste, ¿verdad? Nosotros hablábamos entre colegas que es la única fuente de proteína o sea, al alcance del bolsillo. Está más difícil, ¿verdad? Entonces, y pues los tipos de proteínas que tenemos es la proteína vegetal y la proteína animal, ¿verdad? Y en la enfermedad renal, pues hay algunas etapas en las que se restringen las proteínas, ¿verdad? Depende del estadio de la enfermedad. Entonces, tenemos lo que son las proteínas de origen vegetal, ¿verdad? Que son nuestras aliadas. Creo que me preguntabas acerca de si ellos podían tener una dieta vegetariana. Me parece bien, ¿verdad? Incluso la OMS nos recomienda que tengamos una dieta basada en frutas y verduras, ¿verdad? Por lo menos 5 porciones al día y podemos obtener proteínas, ¿verdad? De origen vegetal también. Y aparte de los frijoles, ¿cuáles son otras proteínas de origen vegetal? Tenemos la soya, ¿verdad? Tenemos lo que es el tofu, que creo no muchos lo conocen o a veces dicen pues es caro, pero el tofu viene de la soya y le dicen como el queso de la soya. Pero es bueno saber, ¿verdad? Conocer otras fuentes de alimentación. Yo lo que hago los lunes es que no como carne. Los Meatless Mondays, porque me gusta buscar otras fuentes de proteína que no sean carnes. Entonces, tenemos la soya, ¿verdad? Que es súper fácil de preparar y es la manera como la preparamos, ¿verdad? Buscarle nuestro gusto. Tenemos las lentejas, los frijoles, tenemos las habas y bueno, hay otros fuentes. La quinoa también tiene proteína, la chía es muy buena, ¿verdad? Y entonces así nosotros podemos también a los pacientes, ¿verdad? Recomendarles y pues nosotros sí hacemos los cálculos de cuánto va a comer, la cantidad y la frecuencia, porque eso sí es bien importante, ¿verdad? Porque no le podemos decir, bueno, creo que tus pacientes saben que los frijoles tienen mucho potasio, que cómo hago. Solo hay que aprender, hay que medir y saber la cantidad según el peso del paciente y el estadio de enfermedad, ¿no? Así es, y hay técnicas de cocción también, ¿verdad? Que durante mi proceso educativo, nosotros tenemos un taller de cocina en Unitec muy lindo, y ahí aprendíamos a hacer todos los alimentos según las enfermedades, ¿verdad? Y recuerdo que para la enfermedad de, dietoterapia renal, pues hacíamos lo que está la de doble cocción, doble remojo y los alimentos congelados, que son técnicas que de repente, pues... ¿Para qué sirve eso? Eso dan resultados porque disminuye el potasio y el fósforo en la sal en algunos casos. Porque también hay técnicas de cómo limpiar los alimentos enlatados para disminuir la cantidad de sal. Entonces, vaya, eso es algo interesante que de repente no todos saben. Lo que pasa es que con el agua se queda cierta cantidad de fósforo y de potasio, pero en términos de practicidad, dentro de eso, porque hay que estarlos
poniendo en remojo, sacarles el agua, volverlos a poner. Y Porque he leído eso con la papa, por ejemplo, papa que tiene potasio. Entonces es preferible cocerla, meterla en la refrigeradora y después recalentar y así se disminuye de manera considerable la cantidad de potasio. así es. Y pues yo recomendaría usar el congelador, ¿verdad? Porque es como más práctico que en vez de estar haciendo doble cocción, doble remojo, lo más práctico es congelarlo. O sea, ustedes hacen la cocción de... O sea, se hace una buena cantidad de frijoles, se congela Exacto. y después se está sacando lo que se Se necesita. congelan y luego sí, los pueden poner en remojo también y le reduce la cantidad de fósforo. Eso son técnicas que se han visto. Y son fáciles de aprender, solo es educarse. Exacto. Entonces, no es que no puedo comer frijoles, no puedo comer banano, no puedo comer... Y depende, ¿verdad?, de cómo van a estar sus niveles, ¿verdad? Así también se pueden hacer técnicas con el tomate, ¿verdad? Que me imagino que es otro de las preguntas frecuentes que te dicen, ¿verdad? Por el potasio que tiene el tomate. Los pimientos, que son fuente de vitamina C también bastante. Y también la fibra, ¿verdad? Que ellos deben de estar consumiendo. Bueno, todos tenemos que consumir Fibra. Ayuda con la microbiota intestinal, que esto tiene que ver con la enfermedad renal, pero bueno, esa es otra plática porque son temas sumamente amplios. Por ejemplo, con el huevo, los pacientes, o sea, obviamente, ¿cuánto trae de proteínas un huevo? Incluyendo clara y yema. Sí, ok. Entonces, el huevo, más o menos pesa 65 gramos, traen más o menos 8 gramos. O sea, depende del tamaño. Sí, depende del tamaño, ¿verdad? Y entonces, sabemos que el huevo tiene la clara, la yema, y generalmente la yema es la que trae el fósforo, que me imagino que es otra de las preguntas de tus pacientes, ¿verdad? El huevo, como les decía anteriormente, nosotros lo consideramos como de alto valor biológico porque tiene todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos huevos van a comer en un día o en la semana? ¿Verdad? Eso va a depender del estadio de la enfermedad, ¿verdad? O solo pueden comer la clara. El nutriólogo les va a decir, ok, ahorita estamos un poquito, vamos a restringir un poquito lo que es la yema y solo va a comer la clara. O hay más beneficios, ¿verdad? Que en la yema tiene y la clara, que es mejor comerlo conjunto si el paciente está controlado. Así que no hay que restringirlo del todo, ¿verdad? Por eso se analiza cada paciente. Otro otro mineral que es importante hacer cierta restricción, restricción ya en estadio 4, inclusive, y más que nada en pacientes en diálisis, es con el fósforo. Por ejemplo, ¿en qué alimentos? Ya mencionaste la yema, que tiene fósforo. ¿Qué otros alimentos? El fósforo generalmente lo encontramos en alimentos de origen animal. Las carnes tienen mucho fósforo, ¿verdad? El huevo, los lácteos, ¿verdad? Pero podemos hacer, como les dije, técnicas de cocción o podemos buscar otras alternativas que son las proteínas de origen vegetal, ¿verdad? Como las legumbres, ¿verdad? Okay. Y pues, como les dije, la cantidad y la frecuencia, ¿verdad? Entonces, el nutriólogo va a distribuir, nosotros hacemos ciertos cálculos de cuántos gramos de proteína por kilo. Ok, usted pesa tanto, le tocan tantos gramos. Entonces, lo ideal sería que tuvieran una de estas básculas, ¿verdad? Voy a pesar mi carne. Pesa más o menos, el otro día yo pesé una pechuga de pollo, son 100, 200 gramos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a espaciarle ese gramaje que calculamos durante toda una semana y entonces así el paciente se puede saber por un lado. Entonces, es muy importante, no es que al ojo, al tanteo, sino que es importante tener este tipo de herramientas que son fáciles, son baratas. Así es. Adquirir la báscula, la cuchara medidora. Sí, hay cucharitas medidoras. Hay tazas medidoras y también nosotros, de acuerdo a los recursos del paciente, exacto, usamos las medidas con la mano, ¿verdad? Que la carne, ¿verdad? Los carbohidratos y ya la doctora ya es experta, ¿verdad? Entonces, sí, otro tema bien controversial es la sal, no sé si, y las especias. Sí, yo les hago mucho hincapié, sal. No es que, porque muchos me digan, no, ya me dijeron que yo ya no podía comer sal. Tampoco nos podemos ir al otro extremo porque después me hacen hiponatremia, se les baja la sal y tampoco es correcto. Pues todas estas cosas son necesarias en nuestro diario vivir. ¿Cuánto es lo recomendable de sal? ¿Es malo consumir sal? No. Ok, no.
necesitamos necesitamos sodio en nuestro cuerpo, tiene sodio. Y la sal se compone de sodio y cloruro, ¿verdad? Entonces, la sal es cloruro de sodio. Entonces, hay muchos tipos de sal, ¿verdad? Pero la sal que tenemos en nuestros medios, ¿verdad? Viene yodada, incluso, que es muy buena e importante el yodo. Y pues la OMS recomienda a personas que son sanas hasta 5 gramos, ¿verdad? De sal, pero en los pacientes... Pero, por ejemplo, 5 gramos, ¿cómo sé yo cuánto es 5 gramos? Ah, bueno. Si no tengo de estas, en las cucharas medidoras, ¿cuánto es? Es una cucharada. Es más o menos una cucharada... Una cucharadita. Sí, de esas de postre. Ajá, Más o menos, sí. Entonces aquí... 5 ml. 5 ml. 5 ml. Entonces, bueno, yo traje aquí para que ustedes miren visualmente, sepan más o menos cuánto es 5 gramos. Entonces, si quieren, yo tengo esta medidora aquí. Qué bonito está eso. Y podemos medir, aquí está en 0. Vamos a llegar a 5 más o menos en personas que están sin patologías, ¿verdad? Ahí está en 6. Okay. Entonces, más o menos esa es la cantidad en todo el día. En todo el día. Que nosotros debemos consumir. Pacientes hipertensos, por ejemplo. Ok, en pacientes hipertensos, la recomendación es hasta 2 a 3 gramos, o sea que es menos. Sí. Entonces, más o menos, vamos a ver cuánto es. Vamos a poner este aquí. O sea, sería más o menos media cucharadita. Exactamente. En caso de que no se puedan conseguir este tipo de cosas, porque podemos hacerlo por... Sí, yo solo es para fines de cantidad. Vamos a ver, vamos a ponerla aquí para que sea un poco más visual. Ahí está en 0 ya, 0 gramos. Entonces, vamos a ver. Uy, hay 4. Bueno, más o menos así, miren. Eso sería para 24 horas, que las personas piensan que es poco, pero realmente... Y una cosa muy importante, y ya les he mencionado anteriormente, el paladar, las papilas gustativas se acostumbran a la menor cantidad de sal. Se tarda de 3 a 4 semanas, ¿verdad? Sí. No es fácil dar esas al inicio, pero yo empecé a consumir menos sal y al inicio no era fácil, pero... Hay memoria gustativa, lo que decís. Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a agregarle siempre sal a las comidas, entonces, claro, en la memoria gustativa demanda más sal, ¿verdad? Mientras que le vamos bajando poco a poco, ¿verdad? Entonces ya vamos a mejorar, ¿verdad? Lo que es nuestra salud renal. ¿Qué otras alternativas le podemos ofrecer a los pacientes para disminuir el consumo de sal? Bueno, entonces tenemos lo que son las especias. Entonces podemos condimentar nuestros alimentos con especias aromáticas. Tenemos una gran variedad, lo que es tomillo, el ajo, el laurel, ¿verdad? Y evitar todos aquellos, pues podemos ver en las etiquetas, ¿verdad? Está el orégano también. Culantro, perejil. Exacto, están las hierbas frescas y están las hierbas secas. Y pues ustedes siempre miren las etiquetas nutricionales, más que todos los ingredientes, no que los porcentajes, no. Los ingredientes, si el primero dice sal, entonces lo voy a evitar, ¿verdad? Porque hay unas especias que los ponen en conjunto, que le voy a poner, digamos... Bueno, no voy a mencionar marcas. Sí, digamos, la páprica es un conjunto de especias, ¿verdad? Que pues hay diferentes marcas comerciales y hay unas que les ponen mucha sal. También el curry es un conjunto, es una mezcla que hacen, ¿verdad? Entonces en eso sí hay que tener cuidado. Entonces siempre lean las etiquetas y traten, hay alternativas y eso le da un sabor riquísimo a las comidas. O sea, sí podemos usar, como les he dicho, chile verde, tomate, ajo, cebolla, bueno, y los otros tipos de especies, tomillo y todas las que mencionamos. Por ejemplo, se volvió muy popular la sal del Himalaya, la sal rosada del Himalaya. Hay diferentes tipos de sal, ¿verdad? Hay que la sal marina, que la sal de Celta, que la sal del Himalaya. Ok, lo que nuestro cuerpo necesita es el cloruro de sodio, ¿verdad? El sodio. Pero estas sales tienen un plus, que tienen otros minerales, tienen hierro, digamos la sal del Himalaya, por su contenido de hierro, por eso tiene ese tono rosáceo, ¿verdad? Entonces ese es como un extra. Pero está ayudada. No, exacto, no está ayudada, ¿verdad? Entonces, realmente necesitamos sal común y corriente, la tenemos, ¿verdad? Pero si queremos cosas extras, podemos comprar esos otros tipos de sal. Así que... Por ejemplo, bueno, como habíamos mencionado anteriormente y habíamos hablado un poco del potasio,
¿qué alimentos son ricos en potasio? Los alimentos ricos en potasio generalmente son de origen vegetal, ¿verdad? Entonces ahí se les puede quedar. El fósforo es por el animal y el potasio de origen vegetal, ¿verdad? Entonces el tomate, el aguacate, los frijoles, pero como les comentaba, se pueden hacer técnicas, ¿verdad? Ustedes pueden congelar, pueden tener congelados tomate, ¿verdad? Y pueden hacer su receta, el arroz lo pueden hacer con tomate. En sofrito. Exacto. Y los frijoles, ustedes hacen su olla de frijoles y después la congelan, entonces ahí se reduce también. Bueno, ya sabemos que el plátano y el banano es parte fundamental de nuestra dieta. Así es. Pero lo que les he mencionado, no, o sea, sí se puede comer, pero en cantidades adecuadas. Cantidad y la frecuencia, Y ¿verdad? ver cómo se come, porque hay que ver si lo hacemos, si los hacemos fritos, ya voy a preguntar de los aceites, si lo hacemos en la freidora de aire, que tenemos esa opción saludable ahora que nos ha venido a facilitar mucho, creo. Súper invento ese. Sí, definitivamente. Hay otras frutas, los cítricos son muy ricos en potasio. Las fresas también, que no es una fruta a veces de consumo alto en nuestro país, porque es más en zonas frías, Sí, pero es por temporada. exacto. Por ejemplo, Y también como tener los pacientes renales generalmente son diabéticos, también tenemos que ver el índice glicémico y lo que decías en cuanto a cómo va a estar el banano, si está muy maduro o mejor comerlo un poquito más verde, ¿verdad? Todas esas recomendaciones son muy buenos saberlos para que ustedes las pongan en práctica, ¿verdad? ¿qué es el índice glicémico? El índice glicémico es si yo me como un banano, cuánto me va a subir la glucosa, que la gente le llama Cualquier alimento, azúcar en sangre, exacto. Entonces es en la cantidad de la elevación que va a tener la persona por haber ingerido en reacción a haber comido eso. Exactamente. Entonces hay ciertos, digamos, los diabéticos tienen recomendaciones también especiales, ¿verdad? En cuanto a algunas frutas y verduras, tampoco se les hace una restricción, sino que se evalúa cómo está, ¿verdad?, la persona en cuanto a su patología y pues se le hace recomendaciones así, puede tomar cierta cantidad o lo puede comer congelado, lo puede hacer como chocobanano. Por ejemplo, con las frutas, ¿es mejor comer las frutas puras o hacer refresco? No, ahora la recomendación es que lo comamos la fruta, ya no hacer jugos. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer un vaso con jugo de naranja, ¿cuántas naranjas voy a exprimir? Y todavía le añadimos azúcar, entonces es demasiada cantidad de azúcar y estamos perdiendo la fibra, además que hasta ayuda a la masticación, ¿verdad? Entonces, incluso hasta los niños ya no les pongamos juguitos, sino que les pongamos la fruta, ¿verdad? La fruta, porque hay que aprovechar, ¿verdad? Y para reducir la cantidad de fructosa que también estamos ingiriendo. Y por ejemplo, si queremos, bueno, como mencioné, ¿verdad? El plátano es algo que se come en mucho, inclusive, me encanta, se come a diario prácticamente. Si lo queremos hacer frito, ¿qué recomendaciones se deben de hacer? O sea, ¿qué tipo de aceite? ¿Cuáles hay que evitar? ¿Cuáles? Porque yo sé que algunos al momento de calentarlos cambian su valor nutricional. ¿Qué recomendaciones dan para eso? Vaya, específicamente para el plátano, pues sabemos que hay que está camulián o que está más verdecito, nos encanta que esté así todo madurito, ¿verdad? Entonces, lo que les hablaba del índice glicémico también, y tenemos pues las técnicas ahora tenemos la air fryer, pero no todos tenemos air fryer, ¿verdad? Que es ideal, ¿verdad? No necesita agregar tantos aceites, pero los aceites no todos son malos. Tenemos aquí este aceite que es aceite de oliva extra virgen, este es el top, la verdad. Este es el, bueno, que se usa más en la dieta mediterránea, disminuye el riesgo cardiovascular, que es disminución de infartos, de derrames, y obviamente disminuye el riesgo de enfermedad del riñón. Así es. Entonces, estos aceites también se puede usar para freír, pero tenemos que ver el punto del smoking point, que le llamamos, que es cuando empieza a hacer humo. Entonces, ahí hay que bajar. Ahí nos pasamos de ahí de temperatura. Porque entonces no estamos obteniendo todo lo que es el aceite nos proporciona, que son los ácidos grasos omega 3. Y, por ejemplo, el aceite, a mí me gusta mucho el aceite de aguacate.
aceite de aguacate también es recomendado. También está, otros tipos de aceites que ahora también hay controversia entre los aceites de origen vegetal, ¿verdad? Que pues los estudios nos dicen que ahora los aceites de origen vegetal tienen más omega 6 que omega 3, ¿verdad? Entonces esos son como más proinflamatorios, pero si no tenemos, ¿verdad?, al alcance de nuestro bolsillo comprar un aceite de oliva, porque a veces pues no nos alcanza, podemos hacer uso de estos aceites, ¿verdad? Y usarlos con moderación, ¿verdad? Pero si ustedes pueden hacer una buena inversión para su salud, a veces compramos cosas que no son buenas, ¿verdad? Y mejor comprémonos un aceite de oliva, ¿verdad? A mí este aceite me dura más o menos 1 mes y medio y es súper bueno. Por ejemplo, el aceite de girasol. Aceite de girasol, bueno, es lo que te decía, estos aceites de girasol, el de soya, el de maíz, están como en controversia porque tienen más omega 6 que omega 3 por el proceso de industrialización, ¿verdad? Que pasan por ese proceso y ahora ya no se recomiendan mucho porque se están viendo que son proinflamatorios. Que ese es un estado que los pacientes con enfermedad renal, más que nada en estadios avanzados, siempre pasan inflamados, por eso están con anemia y bueno, y trae otras consecuencias, mayor riesgo de infartos, de derrames y otro tipo de complicaciones hacia la salud. Bueno, esto fue todo el podcast acerca, un poco de nutrición renal. Te agradezco, Linda. Es un tema sumamente extenso y sumamente importante. Hasta yo aprendí muchas cosas. Pueden buscar en Instagram de Linda recomendaciones ahí en mi página, se llama Food Art by Linda. Vamos a hacer otros, ¿verdad? Sí. Acerca de mitos o las hierbas, ¿verdad? O ustedes pueden sugerir. Sí, nos pueden sugerir cualquier cosa y con gusto podemos ahondar esto. Podemos tratar de invitar a otros especialistas, gastroenterólogos, por ejemplo, que también va muy ligado. Igual, muchas gracias y nos vemos.